Bienvenidos de nuevo a un tutorial de GIMP en español. En esta ocasión, les enseñaré cómo realizar un efecto de degradado granulado de manera fácil y rápida. Así que sin más, comencemos. Vamos a Archivo y creamos un nuevo documento de 1500 por 1500 píxeles. Hacemos clic en Aceptar. Muy bien, ahora seleccionamos la herramienta de degradado. Nos aseguramos de tener activada la opción de primer plano a fondo RGB. Cambiamos el degradado lineal por el degradado cónica, asimétrica. Elegimos los colores que más nos gusten. En mi caso, elegiré estos colores. Para agregar un tercer color, hacemos doble clic en el medio de la línea del degradado. A la derecha, en el cuadro de diálogo, podemos elegir el color que más nos guste. Muy bien, ahora aplicaremos un desenfoque. Para ello, vamos a Filtros, seleccionamos Difuminar y luego Desenfoque Gaussiano. Subimos estos valores al máximo. Nuevamente, vamos a Filtro, seleccionamos Ruido y elegimos la primera opción. Bajamos el segundo valor a unos 20%. Debajo, hay una opción para activar la vista previa. Puedes jugar con estos valores hasta conseguir el nivel de ruido deseado. Ahora les voy a dar un truco para que puedan cambiar el color y lograr un resultado aún más hermoso. Vamos a Colores y seleccionamos Tono y Saturación. Modificando los valores de tono, podemos ir cambiando los colores y conseguir un efecto más profesional. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like al video para que podamos seguir publicando tutoriales de GIMP en español. Muchas gracias.